Bienvenidos una semana más a Canalteca. Hoy vamos a analizar una pantalla con CarPlay y Android Auto. Sí, ya sé que vuestros atecas no la necesitan, pero muchos de vosotros tenéis un segundo coche en casa que no dispone de esos sistemas o algún familiar o amigo. Pero antes de seguir, permitidme que envíe un mensaje a aquellos que ya estáis pensando en pulsar el no me gusta o añadir un comentario diciendo que no os gustan este tipo de vídeos. Este canal ya tiene más de 3 años de vida y los que me conocen bien saben que el tiempo que dedico a cada vídeo es mucho. Escribir el guión, grabar, editar, subtitular, responder a los comentarios. Para hacer todas esas cosas, aparte de tiempo, hacen falta herramientas y accesorios que no son gratis. Ya sé que os gusta mucho el contenido sobre la teca, pero de vez en cuando necesito hacer colaboraciones como las de hoy para asegurar la permanencia del canal. Y las voy a seguir haciendo mientras, por ejemplo, tan solo un 17% de los que veis mis vídeos estáis suscritos a mi canal. Yo no soy de los que están diciendo todos los días que os suscribáis, que le deis al like, que activéis la campanita, pero si lo hicierais sería una forma de ayudarme. Otra manera de ayudar al canal es haciendo de socio, por tan solo 99 céntimos al mes. Os dejo el enlace en la descripción para que podáis consultar las ventajas de ser socio. Mientras esto no ocurra de manera significativa, esas colaboraciones las seguiré haciendo. Bueno, volvamos a la pantalla. Tengo mucha curiosidad por comprobar si las características de esta pantalla hacen que sea una de las mejores del mercado, tal y como dice el fabricante. Bien, aquí veis el contenido de la caja. Lo primero que llama la atención es el tamaño de la pantalla, que es de 8,9 pulgadas, y también el peso. Se nota que pesa bastante, y esto me hace pensar que se trata de un dispositivo de calidad y bastante resistente. Y como podéis ver, tiene un diseño muy minimalista, muy simple. Solamente tenemos aquí los conectores y lo demás es bastante plano, por lo que la acumulación de polvo pues, va a ser mínima, no va a ser un problema. Una cosa que me gusta es el soporte que tiene aquí, que es magnético. Y creo haber leído en el manual que puede aguantar hasta 8 kilos de peso. Pero eso está muy bien porque uno de los problemas que tienen esas pantallas es que si no queremos dejarlas a la vista y por lo tanto que sea una tentación para los ladrones, no son rápidas de quitar. En cambio, en esta pantalla, con el soporte magnético, es muy fácil de desmontar. La alimentación es de tipo mechero, con un conector USB-C por aquí, y tiene un pequeño interruptor y luego también una entrada USB normal. Si lo enchufamos, encendemos, así a primera vista la calidad de la pantalla es espectacular, pero bueno, no os preocupéis, que luego la pondremos en el coche para ver cómo queda. Luego tenemos un conjunto de soportes, todos ellos con esta bola, que ya prácticamente se ha convertido en un estándar. Empezamos con esta, que es la que se puede colocar tanto en el parabrisas como en el salpicadero, con ayuda de esta base de aquí. Y bueno, la ventaja de este soporte es que es bastante configurable en cuanto a longitud como a la inclinación. Luego tenemos este otro de aquí, que es mucho más sencillo, que se fija con esta pegatina de aquí, de doble cara, que es mucho más sencillo, pero bueno, a costa de que no podemos configurar ni la inclinación ni la longitud, ¿de acuerdo? Por aquí y se aprieta. También tenemos otro soporte, que este parece que está pensado para colocarlo en la salida, en la rejilla de la ventilación. De todas maneras, no estoy seguro si para mi coche, si para el ATK podría ser. Yo siempre he sido defensor de este tipo de soportes, la verdad es que son muy cómodos. Lo que ocurre es que ha habido gente que me ha comentado que se les ha acabado rompiendo alguna de las láminas de la salida de aire. Y esta pantalla, como es tan pesada, no sé, quizá hay que tener en cuenta el peso de la pantalla. Es una cosa que tenéis que valorar vosotros qué soporte es el que más os conviene. Luego tenemos esta cinta adhesiva, que la utilidad va un poco en contra de lo que yo os comentaba antes. Estas cintas están pensadas para que cuando instalemos la pantalla en el salpicadero, idealmente la pantalla se debería soportar en el salpicadero, y para evitar el movimiento, poniendo esta cinta de doble cara, lo que hacemos es que no haya movimiento de la pantalla. Y esto nos va a ayudar a que el soporte sea más resistente. Está bien, es cierto, lo que ocurre es que si ponemos esta pegatina y somos de los que queremos quitar y poner cada vez la pantalla cuando subimos y bajamos al coche, pues eso va a ser un poco un inconveniente.
también tenemos que valorarlo. Este modelo también incorpora el cable y una cámara para la marcha atrás. Entiendo que gracias a este cable podemos conectarlo a la luz de marcha atrás y al meter la marcha atrás, la imagen de la cámara se debería ver en la pantalla. También tiene dos pequeños accesorios que, bueno, es posible que en muchos casos no necesitemos. Este de aquí es un adaptador Bluetooth para aquellos coches que no tienen Bluetooth. Esto lo que nos va a ahorrar es el utilizar este cable para el audio, si queremos reproducir la música en los altavoces del vehículo a través de la conexión auxiliar, pero si nos queremos ahorrar tener un cable colgando por en medio, simplemente podemos conectar esto a la pantalla y aquí tenemos un emisor Bluetooth que conectado al teléfono nos permitirá emitir por Bluetooth el sonido del teléfono, la música, a los altavoces del coche a través de ese conector auxiliar. Luego también tenemos este adaptador de tarjetas que en principio, según dicen las instrucciones, no nos va a hacer falta, ya que las actualizaciones en esta versión se hacen a través del aire, over the air, OTA, pero bueno, pues alguna vez necesitamos actualizar y no tenemos conexión, nos podemos descargar la versión de firmware y a través de una tarjeta de memoria, un pendrive, podemos instalarla a través de este adaptador. Y por último, un manual que viene en inglés. Es muy sencillo, pero bueno, viene a color y es bastante explicativo. Está bien que viene incluso detalles de cómo instalar la pantalla en el salpicadero o cómo pasar la mejor manera para pasar el cable. Bueno, y un poco sobre la cámara de marcha atrás, las diferentes maneras que tenemos de producir el audio. Bueno, es simple pero bastante completo. Pues bien, ahora vamos a probarlo en el coche a ver qué tal funciona. Ah, y me olvidaba de un cable, que es este de aquí, que no sabía para qué, bueno, sigo sin saber para qué sirve. Se lo pregunté al fabricante y me comentó que es específico para Tesla, pero no me ha dicho qué hace. Si hay algún usuario de Tesla, igual nos lo puede aclarar en los comentarios. Bien, para grabar el vídeo he puesto la cámara encima del salpicadero con uno de los soportes que os he enseñado antes. Es muy importante que cuando instaléis la pantalla, que no os tape la vista. Aquí donde la he puesto yo, ahora me pongo la cámara a la altura de mis ojos y veis que en absoluto me tapa visión. Bien, vamos a encender la pantalla. Acordaos que el conector de mechero tiene botón de apagado y encendido. Bien, esta es la vista principal cuando conectamos la pantalla por primera vez. Aquí lo que tenemos, aparte de la hora, es un conjunto de accesos directos para la configuración. Aquí tenemos las instrucciones para conectar CarPlay, para conectar Android Auto, la conexión de Bluetooth, el brillo de la pantalla, pero bueno, si vamos aquí directamente, aquí podemos ver todas las configuraciones. El lenguaje, que está también en español, la fecha y hora, la zona horaria, la configuración de Bluetooth, por si queremos que se conecte automáticamente siempre. De todas maneras, voy a volver al idioma inglés porque lo que ocurre con estas pantallas y con otros dispositivos es que la traducción al español a veces no es muy buena y no se acaba de entender lo que pone. Vale, en lo que es la pantalla podemos configurar el brillo, que es automático. El sensor de luz está por aquí detrás. Si lo tapamos, veis que baja. Y ahora si quitamos la mano sube. Pero también podemos configurar lo que sea a una hora determinada. A partir de la noche, pues baja el brillo y cuando llega a las 7 de la mañana, en este caso, pues el brillo pues, sube más. Podemos configurar también un fondo de pantalla, un logo. Este logo es para volver al menú principal. Podemos poner, a ver si está el de SEAT. Bueno, el de SEAT no lo he encontrado. Le vamos a poner el de Volkswagen, que es el que más se le acerca. ¿Qué más tenemos? El volumen, que podemos ajustar el volumen a 3 niveles, a nivel de música, a nivel de navegación o a nivel de llamadas de teléfono. Luego, eso también es una cosa muy interesante que me gusta porque en otras pantallas que he analizado el funcionamiento del audio está un poco más difícil de encontrar. Aquí claramente te explica todas las posibilidades que tenemos para escuchar el audio. El típico, que es el de FM, seleccionamos una emisora y luego vamos a la radio del coche, sintonizamos esa emisora y el sonido se escucha por la radio. Esto está bien si estás fuera de una gran ciudad. En una ciudad grande como Barcelona, si vas circulando, es muy posible que encuentres interferencias. La conexión auxiliar, esto es para coches un poco más antiguos. Este no tiene conexión auxiliar. Y bueno, ya os enseñé antes que viene un cable auxiliar que podemos conectar directamente del cable a la entrada auxiliar del vehículo y escuchar la música directamente a través de los altavoces, que eso está muy bien porque la calidad es mucho mejor. La calidad básica, que es el altavoz que lleva la pantalla, que luego la probaremos, que es muy básica, pero bueno, es la más rápida.
Y luego tiene aquí una opción muy interesante que es la opción de Bluetooth. En ese sentido, lo que hacemos es producir la música a través de Bluetooth desde el teléfono móvil y en este caso la pantalla lo único que hace es servir como cuadro de mandos para poder moverte hacia adelante, para atrás, etc. Pero el sonido se emite desde el teléfono al vehículo directamente. Vale, esta versión permite también actualizaciones inalámbricas si estamos conectados con el teléfono. Pues vamos ahora a conectar CarPlay. El modo de conexión es el mismo para CarPlay y para Android Auto. Nos tenemos que asegurar que tenemos Bluetooth y Wi-Fi activado. Y ahora vamos a los ajustes, buscamos Bluetooth y nos sale aquí PND4ECC, que es el dispositivo. Seleccionamos, enlazamos, permitir. Ya empieza a conectarse. Usar CarPlay. Permitir. Aquí tenemos el logo de Volkswagen que hemos puesto antes. La pantalla va muy fina, muy suave. Y la verdad es que tiene una calidad muy buena la pantalla, se ve muy bien. Vamos a ver cómo se escucha el audio a través de los altavoces de la pantalla. Y ahora vamos a cambiar al de la radio. Salimos, vamos a los ajustes, vamos a los ajustes, seleccionamos FM. Vale, ya he encontrado esta emisora que está libre y ahora vamos a ver, vamos a reproducir la música. Ves que se oye como un ruido de fondo. Esto es porque estamos en ciudad y hay mucho ruido, ¿ves? Ahora si la música funcionando se oye así. Habría que buscar otra emisora donde realmente hubiera silencio absoluto para que se escuche bien. Vamos a probar ahora el modo de Bluetooth. Esto era la radio. Cuando cambiamos el sistema de audio, la pantalla se reinicia. Veis que CarPlay se inicia bastante rápido, ¿eh? Es muy rápido, sin hacer nada. Esto cuando subamos al coche automáticamente CarPlay se inicia. Vale, vamos a configurar el sonido. Ahora yo he conectado el teléfono a un equipo de música que llevo Bluetooth en el coche, este de aquí. Y ahora si vamos a reproducir la música, veréis la diferencia. Y bien, ya para acabar vamos a probar la cámara trasera. Bien, ahora vamos a conectar el cable rojo, este que veis aquí. Lo tenemos que conectar a la luz de marcha atrás. En el caso del Seat Ateca, tenemos que quitar este panel de aquí. En el caso de la Ateca y seguramente también en algunos otros coches del grupo, la luz de marcha atrás viene, que no sé si se verá, es justo el cable azul que hay debajo del marrón. Para averiguarlo tiene que usar un voltímetro. Eso sí, para hacer esta prueba tenéis que hacerlo con el portón cerrado, ya que en el caso de la Ateca por lo menos la luz de marcha atrás se apaga cuando abrimos el portón. Las luces de marcha atrás solo se encienden con el portón cerrado. Entonces con el portón cerrado y desde dentro lo podemos mirar. Bien, ahora metemos la marcha atrás. Y veis que entra la cámara original del coche y la cámara de la pantalla. Como veis, no sale súper ajustada porque es una instalación provisional, pero bueno, os hacéis la idea de cómo queda la pantalla. Y ahora quitamos la marcha atrás y vuelve aquí a CarPlay en este caso. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os dejo el enlace del producto en la descripción y antes de acabar tan solo recordaros las múltiples maneras que tenéis de apoyar este canal. Con un simple like, con un comentario, suscribiéndose al canal si no lo estáis ya, activando las notificaciones y por último haciendo socios del canal. Pues nos vemos la semana que viene. Adiós.